día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que no son tan agradables, no son historias felices, pero es la historia de la agricultura del Paraguay y del Chaco. Y digo que no son muy alegres ni son muy felices porque siempre tuvimos que resolver problemas, uno tras otro. Uno puede preguntarse por qué esta filial no se creó antes, en el 80 o en el 70, porque había que resolver otras cuestiones. Y recién cuando la agricultura y la ganadería del Chaco experimentaron un crecimiento, ahí también, acompañando e impulsando ese crecimiento, surge la presencia de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí. Entonces, básicamente, y haciendo un resumen, vamos a dividir esta presentación en dos momentos. Uno, vamos a ver primero lo difícil que fue desde el día 1, minuto 1 del primer tiempo. Fue difícil y complicado hacer agricultura en Paraguay, principalmente en la región oriental, y después vamos a ver cómo fue extremadamente difícil hacer agricultura en el Chaco. Quizás esto parezca muy raro porque hoy vivimos una euforia de la producción. Uno ve en los grupos de WhatsApp y ve que Crezca o Cresud va a plantar 50.000 hectáreas de soja, están plantando cebolla cerca del Pilcomayo, una desmotadora en Picada 500, se está expandiendo el algodón. ¡Qué lindo! Parece que sí. La expansión nos lleva a pensar de que todo ha sido fácil y mecánico. Sin embargo, esta es una historia de sacrificios, de obstinaciones, de gente muy obstinada, muy cabeza dura, que terminó impactando brutalmente en la agricultura y en la ganadería del Chaco. Entonces, rápidamente, básicamente hoy, no se mueve tanto, despacito, ahí está. ¿Para qué vinimos hoy? Vamos, para conocer la difícil historia del progreso de la agricultura, para comprender el rol y la evolución, señoras y señores. El concepto de evolución es clave para entender cómo algunos aspectos fueron cambiando a lo largo de la historia. ¿Sí? También para entender cuál fue el rol de los suelos, del clima, de las infraestructuras de comunicación, de los mercados, de las técnicas de producción, sistemas de comercialización, innovaciones biológicas, la logística, los transportes y el desarrollo de las actuales cadenas de valor, o todo, señoras, señores, todo lo que se tuvo que resolver y solucionar para que el sector agropecuario de hoy se mantenga como el motor de la economía y de la sociedad. Como país, Paraguay y el Chaco hemos experimentado un proceso brutal de crecimiento económico. Muchos de ustedes probablemente están aquí gracias a que ese crecimiento económico generó recursos. Hace 20 años los jóvenes no podían estudiar en una universidad como esta, acá. ¿Por qué? Porque aunque la universidad fuese gratuita, no había recursos para cuadernos, para transportes. Y porque los padres también pensaban que había mucho que trabajar. Entonces, esto es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por dónde empezamos? Rápidamente, por la agricultura tradicional de los indígenas en la región oriental. ¿Sabían que los guaraníes, en realidad eran varios grupos, que compartían el idioma guaraní? Entonces, ¿y estos grupos de qué vivían? De la caza, de la pesca, de la recolección de frutos
Y por último, de la agricultura. ¿Por qué digo por último? Porque la naturaleza te daba de todo. Los arroyos, hasta hoy, si ustedes se van por alguna ruta de la región oriental, un martes a las 10:15 de la mañana, donde hay un puente, los mitad están pescando con su liñada. Son prácticas guaraníes. No está ni bien ni mal, solamente está. Entonces, para este grupo, cultivar era complementar. Siguiente, lo que dijimos siguiente, ya, después. Y esta agricultura no era fácil. ¿Por qué? Los guaraníes no tenían hacha, no tenían motosierra. Entonces, limpiar una hectárea de bosque daba demasiado trabajo. Y además vos tenías frutas, tenías proteína animal, tenías tubérculos. Es decir, la naturaleza ofrecía mucho alimento. Y ya la técnica de producción en este momento que usaban los guaraníes era del rozado, es decir, tumbar el bosque o algunos árboles, esperar que se seque, quemar y cultivar sobre esa área, que genera una fertilidad de 2 años y medio, 3. Y después de haber agotado esos suelos, nos vamos a otro lado a hacer la misma cosa. Es decir, era una agricultura migratoria. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos culturales que dicen los antropólogos, como Susnik, habla de que los guaraníes buscaban la tierra sin mal, buscaban el paraíso. Y ese paraíso estaba en la tierra, en algún lugar de la tierra. Entonces había que moverse. Además, sabían perfectamente que si se quedaban en un solo lugar, iban a agotar el suelo, pero también iban a cazar toditos los animales que estaban en esa zona. Entonces, una vez que ya faltaban productos en el supermercado, ahora más, vamos a otro supermercado, a otra zona donde había este tipo de productos. ¿Qué conocimientos de buenas prácticas agrícolas tenían los guaraníes? Ninguna, porque no necesitaban. Además, a diferencia de otros grupos indígenas, como los mayas, los aztecas, los incas, los guaraníes eran pocos, no faltaba comida. Y así nadie sentía la presión para producir más. Sí, las áreas principales de cultivo es lo que en la región oriental llamamos selva central. ¿Ubican la región oriental? Podemos partir por la mitad. Villaú, Oviedo, Villarrica, hasta Encarnación. Podemos decir que hacia Asunción es la selva central, bosque bajo, y hacia la derecha es bosque húmedo. Lo que en el Chaco podemos decir, esta selva central de bosque bajo serían los paleocauces, por llamarlo de alguna forma, por hacer una división para el Chaco, y el bosque atlántico del Alto Paraná, la zona boscosa, serían los suelos resultantes de monte. Y en el Chaco, los indígenas eran paleolíticos. ¿Qué significa paleolíticos? Que no habían descubierto la agricultura. ¿Cómo vivían? Caza, pesca, recolección, robo, hurto, rapto. Entonces estamos en una zona. ¿Por qué eso? Y quizás en gran parte porque la naturaleza no era tan fácil hacer agricultura. Después, pero llegan los españoles. ¿Y qué pasa con estos españoles? Se quedan en Asunción porque había maíz. ¿Sabían ustedes que salen de Buenos Aires en barco, suben el río Paraná y van mirando en la orilla porque no había alimentos, porque los indígenas de Buenos Aires no les dejaban bajarse del barco? Suben y en el primer lugar que ven cultivos de maíz es en el actual Asunción.
Y ahí dicen, freno de mano, y dice, acá vamos a quedarnos, ¿verdad? Y se encuentran con los guaraníes y le dicen, che, hombre, acá podemos ver, se hacen socios y se quedan. Se funda se funda el fuerte de Asunción con vamos adelante, ¿verdad? Con una particularidad. ¿Les importaba a los españoles Asunción? No. Ellos querían subir el río Paraguay hasta llegar a Bolivia y a Perú. Entonces buscaban el oro y la plata del Perú. Pero Pizarro, el otro conquistador, se les adelanta, ¿sí? Entonces, la corona española captura el oro del Perú y dice, vámonos a sacar por arriba nomás. Y el rey de España les dice a los conquistadores españoles que estaban en Asunción, les dice, ya está, ganamos el partido, ya tenemos el oro, la plata, mi cuate, espectacular. Y los otros le dicen, pero nosotros también queríamos el oro, para eso vinimos, una aventura. ¿Y nosotros? Y el rey le dice, y quédense ahí como agricultores nomás. Para entender el impacto que ha tenido esto, imagínense que yo les invito a todos ustedes a mi cumpleaños y les digo, tráiganle a sus primos, sus novios, sus novias, sus hijos, peyucan. Y el día que llegan a mi cumpleaños, salgo yo a la vereda y le digo, ya se llenó, ¿verdad? Lastimosamente no hay lugar. Pero quédense acá afuera a cuidar los autos mientras tanto. ¿Cómo se van a sentir? ¿Felices o no? Ahí está. Entonces, señores, los conquistadores que venían a Paraguay, que estaban en Asunción, se convirtieron en pseudo agricultores, ¿sí? Y algunos analistas hablan del surgimiento de una sociedad española frustrada. ¿Qué es eso? La misma cosa. Yo le invité a mi cumpleaños y finalmente le digo que no pueden entrar. ¿Y qué hace uno cuando se frustra? Uno pierde las ganas y no hace ya casi nada. ¿Una sociedad frustrada va a producir? No. ¿Para qué es lo que va a producir? ¿Para quién es lo que va a producir? ¿Por qué cuento esto, señores? Porque decía, desde el día 1 no hubo condiciones, no hubo incentivos para hacer agricultura. En gran parte, como dije, porque había demasiado alimento. No sé, acá hay sillas si alguien quiere pasar a sentarse más cómodo. Entonces, señoras, señores, había un mercado interno de productos. Asunción demandaba alimentos como para que la gente diga, che, sí, tenemos que producir, para que la sociedad colonial diga, tenemos que producir porque hay falta de alimentos. No hubo mercado, no hubo demanda interna, es decir, no hubo incentivo para producir. Para exportar, menos aún, el mercado era muy pequeño, la capacidad logística y la capacidad de transporte era muy baja, se iban a pudrir nuestros alimentos por el camino. ¿Quién iba a comprar? Nadie. Lo que decíamos, ¿cómo llevar esos productos? Y además, ¿con qué producir? No había hierro, para las asadas, solamente se usaban palos para hacer un surco. Es decir, condiciones tecnológicas súper precarias, visto desde el 2022, pero en ese momento no hacía falta. Entonces, insisto con esto, desde el minuto 1 de este partido, por llamarlo de alguna forma, no existieron los incentivos suficientes para hacer agricultura. En otras palabras, podemos vivir perfectamente sin hacer agricultura. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Porque Dios tiene la culpa. Pero Dios hizo mango, guayaba, naranja, varias de estas cosas trajeron los españoles. Pero un montón de frutas, tubérculos, peces, mamíferos mayores, lentos, es decir, le puede cazar sin ningún problema. ¿Para
qué vamos a trabajar, mi cuate? No hay incentivo, ¿sí? Como si todo fuera poco, los españoles introdujeron vacas. Si antes había que trabajar y había que correr poco para cazar, imagínate perseguirle a una vaca. Entonces, estábamos ya comiendo bien y se agrega más. Las vacas se reproducen relativamente rápido, producen una gran cantidad de alimentos, entonces, de vuelta, termina siendo un desincentivo para la producción agrícola. Además, como vamos a ver después, ¿sabían ustedes que la primera fábrica paraguaya de alambre es de la década del 70? ¿Qué significa eso? Que anteriormente, alambrar un campo, había que importar alambre. Entonces, otro motivo por el cual no se hacía mucha agricultura en el departamento central, en los alrededores de Asunción, era porque las vacas entraban en los cultivos y destrozaban los cultivos. ¿Sí? Quiero que hagamos el esfuerzo de ponernos en ese tiempo para entender cuán difícil era. Señoras, señores, los españoles contaban con mano de obra gratis por este sistema de encomienda que era semi-esclavizaje, ¿verdad? De los indígenas. Pues no, ni aún así. Y sobre todo, Susnik, la gran antropóloga que estudió a estas sociedades, decía que el etos es la cultura. La cultura de los guaraníes es la del oguatá, la del moverse. Como les dije antes, esa lógica de cazar, de utilizar un cazadero y luego ir a otra zona que dispone de frutos y de animales y donde se podía volver a hacer esta agricultura complementaria que estábamos diciendo. Es decir, unas características culturales no muy apropiadas para hacer agricultura. De vuelta, esto no está ni bien ni mal, porque parece que los buenos hacen agricultura y los malos no hacen. No, para este momento histórico uno podía vivir perfectamente sin agricultura. Vamos a ver ahora cuán pobre fue el Paraguay rural y el Paraguay total. Vamos a citar a algunos historiadores jóvenes renombrados como Eric Caballero. En el año 1537 llegan estos amigos, los españoles. Dice, los bonaerenses habían conseguido comerciar con 2 barcos anuales con Brasil, quedando productos agrícolas asuncenos fuera de competencia, tanto en calidad como precio, frente a los productos provenientes de la colonia portuguesa. ¿Qué significa esto? Brasil producía mejor y más barato que nosotros. Minuto 3 del primer tiempo, señores. Acapetella, para que aprendan. Sí, nuestra localización geográfica también incidió en este tipo en esta configuración del espacio y en esta economía donde, por más que podíamos ser buenos produciendo, estábamos medio en el fondo y era muy, muy costoso. La principal causa de pobreza, y esto, señores, se extiende desde el 1600 hasta el 1800. La principal causa de pobreza era el servicio militar, que llevaba a los varones a ausentarse por largos periodos de sus hogares y chacras, además con el agravante de que ellos tenían que pagar su comida y sus armas. Es decir, teníamos chacras sin agricultores. ¿Por qué? Porque la provincia del Paraguay, ante el temor que los portugueses avancen, creaba fortines o enviaba hombres a cuidar la frontera. ¿Qué significa eso? Que vos tenés un partido y en vez de tener 11 jugadores tenés 4 nomás. Es decir, le sacamos mano de obra a las zonas rurales, que en ese momento ya estaba bastante deprimido. Entonces, todo esto que estoy contando no es para citar las fechas, es para puntualizar la serie de factores y de elementos que aportaron muy poco a nuestra capacidad productiva, que crearon condiciones
de desincentivo para producir o no necesidad para producir, que es otro tema. ¿Sí? Dice que también Moreno, la muerte de algunas industrias como la del vino, limitada por su escaso comercio en las cercanías de la ciudad de Asunción, llevó su preferente atención hacia otras nuevas, como los de la yerba mate y el tabaco, que a pesar de las infinitas trabas constituyeron la principal riqueza del país, imponiéndose como monedas de la tierra. Hoy tenemos tarjeta de crédito, giros Tigo, pago por etcétera. En la cooperativa sin plata es con tu firma nomás y tu código del nombre de alguien. Antes no había plata. Hasta el 1800 Paraguay se manejó con yerba mate y con tabaco. Esas son las monedas de la tierra. Es decir, el nivel de precariedad económica que teníamos era tal que nuestro Estado, peor aún después de los serios problemas que tuvimos, no pudieron generar una moneda. Sí. Además, fíjense esto, en el periodo colonial, España dio instrucciones expresas para evitar que en Asunción se cultive vid, para que Asunción no produzca vino, porque España le quería vender vino a Buenos Aires. ¿Sí? Esto es una especie de Mercosur grande que te dice, ustedes allá no me producen eso, silencio. Entonces, fíjense, vamos a contabilizar todo. Teníamos unos españoles que eran pioneros, no, estaban frustrados. Teníamos mano de obra, no se iban todos a defender a la frontera. Podíamos producir algo, no, el transporte era caro hasta Buenos Aires. Queríamos producir vino para venderla a Buenos Aires, no, porque ese era el negocio de España, a la pistola. ¿Qué me va a dejar a mí? No me puedo hacer nada, pero ese era el Paraguay rural. Perdón, en este momento el Paraguay rural era todo el Paraguay. Sí. Entonces, había una dependencia y explotación por parte de Buenos Aires que agravaba la situación de pobreza. Estábamos lejos, sin poder, era una provincia dependiente y dominada. Entonces las monedas de la tierra, rápidamente, fíjese esto, la pobreza de la provincia del Paraguay era dramática con la no circulación de moneda metálica. Prácticamente todo el comercio se basaba en la utilización de moneda de la tierra, que podían ser tercios de hierba o libras de tabaco, siendo en algunos casos aceptados también cueros en las transacciones comerciales. Y esto en realidad era normal porque ¿qué es lo que iba a comprar? No había con nada para comprar, no había shopping, no había despensa. O sea, el nivel de consumo era tan básico que se subsistía. Sí. Esto es Eric Caballero. Esto generaba un incentivo para producir y para acumular en absoluto. ¿Dificultad para acumular? Sí. En otras palabras, esto era un precapitalismo. ¿Sí? Eric Caballero, este historiador, se pregunta, ¿cómo puede progresar una provincia fronteriza sin circulación de moneda metálica, sin que por ende se pueda ahorrar con la constante movilización de los varones hacia los presidios en las fronteras, o en las expediciones contra los indígenas chaqueños, o los avances bandeirantes? Si estos factores no causan pobreza, ¿cuáles son las causas de la pobreza en la provincia del Paraguay durante el siglo XVII? Se preguntaba Eric Caballero. Y esto es interesante para ver que Paraguay arrastra una larga tradición de pobreza o precariedad al menos. Es decir, nuestros problemas que tenemos hoy en las zonas rurales no son el resultado de una sola sequía o de una sola, o de bajaron los precios, sino hay una historia extremadamente larga. El tabaco también, quiero pasar rápido, muy rápido con esto. ¿Qué pasó? Los españoles, hasta el año 1600, los españoles que se quedaron en Asunción dijeron, no nos dejan subir hasta el oro de la plata del Perú, vamos a ver si por acá hay algún metal al menos. Entonces, mientras buscaban los metales,
freno de mano a la producción agrícola. Una vez que barrieron todo, encontraron algunos salitres donde había sal, ¿verdad? Una zona donde había imán, nada de piedra preciosa, y dijeron, no hay nada de valor acá, así que no nos queda otra más que hacer agricultura. Última opción, la agricultura, de nuestros amigos españoles. Y después como el tabaco paraguayo funcionaba tan bien, España dice, espera un ratito, yo voy a negociar ahora el tabaco porque me quiero quedar con unas monedas. E interviene el sistema de producción de tabaco. Pero quiero pasar rápido esto porque me quiero concentrar en otros elementos. Y cuando España interviene, baja el desincentivo. ¿Y España qué hace para tratar de que la gente vuelva a cultivar? Dice que todos los que cultivan tabaco no van a hacer su periodo de guardia en la frontera. Y ahí los muchachos empezaron a plantar, los muchachos y las chicas empezaron a plantar, porque cuando los hombres estaban en la frontera, eran las mujeres las que hacían la agricultura de subsistencia y la pequeña agricultura que había para comerciar, lo poco que había. No debemos olvidar ataques de plagas y las sequías afectaban significativamente a estos sistemas productivos. Y en realidad el tabaco le sirvió a España para recaudar fondos. Paraguay era un territorio usado. Y con este momento se introdujo una moneda. Vamos acá. Fíjense este párrafo. El problema paraguayo se origina en que el conquistador no tenía intenciones de asentarse en dicho lugar y que el mundo indígena no había organizado las comunicaciones en dicho espacio geográfico. Esto provocó la ausencia de actividades comerciales y por ende la ausencia de un sector burgués mercantil. ¿Qué quiere decir esto, un sector burgués mercantil? El sector que hace las inversiones, que genera empleo, que hace contrataciones. No había. Entonces, freno de mano de vuelta a todas las innovaciones. 1811, por fin nos independizamos. ¿Efectos sobre la agricultura? ¿Mayor población? No hubo. Atendiendo que, vos podés decir, claro, como hay mayor población, hay mayor necesidad de alimentos. No. ¿Mayor demanda de alimentos? No. ¿Mayor variedad de productos agrícolas? No tanto. ¿Nuevos barcos para exportar más? No. El Estado se convirtió como propietario de las tierras. A ver, la independencia fue un hecho político que no tuvo mayor incidencia sobre la economía agropecuaria. ¿Sí? El área poblada y productiva no salió de la zona histórica de Asunción y el departamento central. Ya lo dije, sin mayores significaciones. Y se mantuvieron las condiciones tecnológicas de transporte y comerciales anteriores desde 1537, 1637 un siglo, 1637, 1737, casi 4 siglos, y la estructura productiva no se había movido. Azara, Félix de Azara fue un demarcador español que vino a Paraguay porque tenía que demarcar con un enviado de Portugal cuál iba a ser la frontera entre los reinos. Pero estos portugueses eran muy vivos y le dejaron ahí plantado. Entonces, como Azara no tenía tiempo, empezó a recorrer el Paraguay y a anotar todo. Y sus libros, que están todos en PDF, son una joya para entender el Paraguay rural. O el Paraguay, que era, insisto, que el Paraguay rural era todo el Paraguay. Fíjese lo que dice Azara. Aquí la agricultura no es tan necesaria como se cree, porque el clima necesita poca ropa y hay poco o ningún lujo, y la abundancia de campos cría tantos ganados vacunos, es el español original, el de Azara, que la mayor parte de las gentes viven con sola la carne. Así, la agricultura está aquí atrasadísima. No se emplea fierro alguno, hierro. Las asadas son omóplatos de caballos o toros atadas a un palo, y los arados son construidos por
por el que los necesita, reduciéndose a un palo mal aguzado, súper mal afinado, que apenas araña la tierra. Tampoco se interpola el estiércol, ni riega, impidiéndose de todo que aquí hay pocos vegetales de cultivo. Quiero ir un ratito a la primera línea, porque el clima necesita poca ropa. El historiador inglés Arnold Toynbee tiene una teoría que dice que las sociedades que se desarrollan o que acumulan logran desarrollar una cultura material, templos, rutas. Son sociedades que tienen que solucionar un problema. Y ese problema a veces es el clima. Es decir, ¿pueden los noruegos jugar piqui o vóley en verano? Sí, pero un ratito nomás. Después tienen que agarrar toda la guayaba posible y todo, porque va a venir el invierno y hay que quedarse adentro y no poder salir a cazar. Entonces, en este caso, el frío era una presión suplementaria que le obligaba a los grupos sociales a prevenir, prever, ahorrar y pensar en el futuro. Comparando este espacio, según la teoría de Toynbee, en los guaraníes y después los españoles y después los paraguayos, no tuvimos nunca una urgencia para decir en julio hace frío un rato, ¿verdad? No pasa nada. Entonces parece, pero ojo que esto que estoy diciendo es súper peligroso porque podemos decir todos los países donde hace calor son vagos y todos los países donde hace frío son trabajadores y desarrollados, y es mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces, Azara decía que el desarrollo agrícola en Paraguay estaba retrasado por la localización marginal de la provincia, por la demanda exterior limitada, los tiempos lentos del comercio, no había incentivos para intensificar la producción. Y Azara dice en cierta forma que los guaraníes le contagiaron el idioma a los españoles terminaron hablando guaraní, pero en realidad los guaraníes también le contagiaron su sistema económico, es decir, de la vida a partir de la subsistencia, esa lógica de subsistencia, porque no había ninguna oportunidad para acumular. Seguimos. Azara dice que la vaca es un factor del retraso. La nueva disponibilidad de carne a partir de las vacas introducidas se combinó con la caza como principal fuente de proteína animal. Y acá hay unas reflexiones sobre el algodón, que decía Azara del algodón, básicamente decía que el algodón era había algodón, pero se trabajaba tan feo, tan mal, era tan precario todo, que no se hacía ropa fina. Y en realidad se entiende. ¿Para quién lo que vas a hacer una camisa linda si nadie te va a comprar? Habían 4 o 5 familias de Asunción que eran hiper ricas y que traían su ropa de Buenos Aires. El resto, nada. Entonces, señoras y señores, no había mercado interno. Durante casi 5 siglos no hubo mercado interno. Después, el trigo también. Azara hace un recorrido rubro por rubro que puede producir Paraguay, y a todos los rubros les ve potencialidad. Pero, claro, imagínense, señores, igual vamos a volver acá, los menonitas, los mal llamados menonitas, los menonitas hacen referencia a una religión. Lo que menos nos interesa de los menonitas es cuando rezan, en realidad nos interesan cuando trabajan, cuando contratan. Que crean en su Dios no hay ningún drama. Encima rezan 1 hora y media por semana, no, regresa. Y mucho más tiempo trabajan, entonces tenemos que llamarles de otra forma. Pero vamos a volver al igual que los menonitas vienen de Canadá y traen en su bolsillo la semilla de trigo, ¿verdad? Trigo, va a plantar acá mi cuate. No entendiste nada. Claro, ellos no sabían tampoco a dónde venían, se sabían. Entonces, los españoles, que eran una cultura que le gustaba el trigo,
Recordemos que cada civilización tiene su cereal. Europa tiene el trigo, Asia tiene el arroz y América tiene el maíz. Pero claro, entonces nos vamos nosotros a España y vamos a comer chipaguazú. Ahí está el ñoqui, la pizza, todo eso es harina de trigo. Nosotros tenemos que comer chipaguazú. Entonces, seguimos, no quiero entrar en esto. Y de vuelta, parece ser que la sociedad paraguaya se estructuraba en función a la vaca, como dice Sara. Estas gentes sacan del ganado vacuno casi todo lo que necesitan, porque del cuero fabrican casi todos sus utensilios, camas de cuero, sillas de cuero, comen la carne, la grasa y el sebo les sirven para aceite, para sus guisados, para alumbrarse, para hacer jabón. De la leche hacen varios guisos, también excelente manteca, y de la sobrante hacen queso por lo común bien ordinarios. Es decir, de vuelta, si antes no había lo que trabajar, porque había todo para comer, la vaca te soluciona la vida, mi cuate. Salvo que tenés que levantarte a las 4 todos los días a ordeñar. Pregúntale a los amigos de Loma Plata. El cuero, rápidamente, recordemos que en la época que se empieza a exportar yerba mate, el cuero tiene una función clave. Por lo tanto, la vaca era faenada, tirás la carne y llevas el cuero, porque ahí vas a envolver. No había pues tupper antes. No había bolsa, arpillera. Entonces en el cuero se comercializaba con la yerba mate. Y hay mucho ojo que no tenía que tener garrapata, por eso le hace agujero y por ahí se cae la hierba. Por eso es que Rodríguez de Francia una vez le avisan, le dicen, mi líder, no sé cómo lo habrán dicho, ¿verdad? Pero dicen, acá en Encarnación, todas las vacas tienen garrapata a full luego. Y le dice el otro, sacrifica todito mi cuate. Y se sacrificaron todas esas vacas para que las garrapatas no tengan dónde crecer después, porque hacían demasiado daño. Sigamos. En un momento la provincia del Paraguay, con sede en Asunción, dice, no vamos a limitar la faena porque a lo mejor nos quedamos sin cuero. Y a Sara, que era un español que estaba en Asunción también, le dice, hay con margen mi cuate para hacer más negocio, acá están las estadísticas. Y el gobierno decía, no, así nomás. O sea, a Sara llegó a confrontarle a los propios españoles o descendientes de españoles para ver era uno de los primeros comprometidos con la causa agrícola. Bueno, y seguimos nomás porque quiero pasar a esta parte rápido. La guerra de la Triple Alianza, que fue una devastación brutal. Recuerdan que les dije que los guaraníes eran pocos, y durante la colonia, la conquista, fuimos pocos otra vez, y encima que éramos pocos se reduce nuestra población en la guerra de la Triple Alianza, con lo que podemos denominar una brutal hemorragia demográfica. Pérdida de territorio también, sí, pero eso lo sentimos porque demasiado territorio teníamos disponible. Y acá empiezan el llamado a la inmigración internacional. En este mapa vemos todas las colonias internacionales con colonos extranjeros que se formaron, colonos extranjeros, y algunos nomás eran agricultores. Entre ellos tenemos acá a las 3 cooperativas que se instalan en el Chaco, que es uno de los mejores logros de la diplomacia paraguaya, meter gente extraña a un lugar donde nadie se quiere ir. Encima están desesperados los otros menonitas, negocio redondo. Y le mete otra en una zona donde no es ni tu territorio, porque Bolivia dice que es de ellos también. Golazo de la diplomacia paraguaya. Después, y llegamos al siglo XX rápidamente. En 1904 empieza lo que los historiadores le denominan periodo liberal. Y este periodo liberal dura hasta 1936 y se caracteriza por una profunda inestabilidad política.
Todos los miércoles, a eso de las 10:15 de la mañana, había un golpe de Estado, aproximadamente. Entonces, claro, yo asumo como presidente y hago una planificación para desarrollar la caña de azúcar y el trigo, y a las 2 semanas me dice, che, mi cuate, anda a hacer algo para no matarte. Y lo que yo planifiqué, viene otro y dice, bueno, ahora pepino y zanahoria. Y después viene otro. Todo se podía planificar por esta inestabilidad. Tuvimos una guerra civil brutal en 1922. ¿Se acuerdan que les dije que en la colonia, los guaraníes eran pocos, que en la colonia y en la conquista éramos pocos, que perdimos población en la guerra contra la Triple Alianza? 50 años después perdemos otra población. Ya no necesitamos que nadie nos ataque entre nosotros, vamos a matarnos, mi cuate. Como si todo fuera poco, tenemos la guerra del Chaco. 20.000 hombres perdimos. Jóvenes, mano de obra, menos elementos para poder producir. No teníamos tractores, nuestra única fuerza productiva era la mano de obra. Golpe de Estado en 1936. Guerra civil otra vez en 1947. Se van todos a Buenos Aires, los liberales y los febreristas. No porque le iban a atentar, porque le iban a matar a los muchachos. Entonces, toda la primera mitad del siglo XX no hubo condiciones para planificar, condiciones para proyectar el desarrollo, no hubo condiciones para impulsar el desarrollo rural. En 1920 salieron una serie de leyes orientadas a favorecer a los campesinos. Muy lindo tu pesebre, espectacular la ley, ninguna aplicación. La ley, como dijo Domingo Martínez de Irala, cuando el rey le decía tiene que hacer esto, y Domingo Martínez de Irala le decía, en realidad no voy a hacer, no porque no quiera, porque no pueda. Entonces, desde ese momento se instala en Paraguay el axioma de que la ley se acata, pero no se cumple. ¿Qué significa? Está prohibido traer gorrito negro. Y si está prohibido traer gorrito negro, dice el compañero, y trae igual, no era tanto. ¿Verdad? De ejemplo no te pongo mis padres. ¿Se entiende? Entonces, ¿está todo prohibido? Sí, está prohibido. ¿Vamos a hacer igual? Vamos a hacer igual. Por entonces, durante todo este periodo, la lógica fue subsistir. Sí. Y ahora cortamos, porque después, en la segunda mitad del siglo XX, ocurren varias cosas, pero quiero focalizar esta segunda parte de la presentación en cómo evolucionó la agricultura en el Chaco. Y estuvo caracterizada, al igual que la región oriental, por dificultades, limitaciones y retrasos. Y quiero movilizar 3 palabras en alemán que fueron lo primero que caracterizaron a los menonitas. Dije ya que no había que decir menonita, pero para ser más práctico que llamarlos menonitas, que es Tod no, falta una D ahí, Unbrot, muerte, dificultades y pan, que es la historia de los menonitas. Los de Loma Plata llegan, mueren unos cuantos en Casado, vienen, subsisten difícilmente y después empiezan a tener pan. Pan nomás, no dijimos que eran ricos todavía. Llegan los primeros agricultores canadienses en el 27, aterrizan desde Canadá en un entorno subtropical y tropical totalmente diferente, con un clima donde hay lluvias, temperaturas y vientos impredecibles y completamente diferentes a lo que ellos conocían. Además, y esto es muy simpático, los historiadores hablan de que no solamente el clima era impredecible, los bueyes no le hacían caso a los agricultores menonitas, ¿verdad? El clima, eso puede decir, sí, perfecto, es Dios, es todo, pero el buey le podía educar. Pues no, hasta los bueyes eran impredecibles. Entonces, nosotros hoy estamos muy acostumbrados a que todo esté
a ver, vamos a tener señal de teléfono, todo es predecible. En nuestra vida casi no hay ninguna sorpresa. En la vida de estos agricultores, todo era sorpresa. Los caminos estaban en mal estado, los caminos llevaban a la nada, estaban súper aislados, no podían. Los menonitas hacían una agricultura de subsistencia, se cansaron de comer sandía en los primeros años. No es como nosotros que compramos pan, jamón y queso y después comemos pancho. No, ellos eran durante un buen tiempo, era sandía, con sandía. La comunicación con el mundo era extremadamente lenta y costosa. Y eran pobres, profundamente pobres. Hasta que algunos menonitas de Loma Plata decían, che, algunos decían, Dios, hace tanto que nos hayas traído hasta acá, pero hacenos nada más difícil, más fácil la vida, porque es muy, muy pesada. Y los más críticos decían, solo los estúpidos y los pobres se quedan. De Neuland se fue mucha gente. Ojo, que hoy en el 2022 vamos a decir, qué falta de coraje, ¿por qué no se quedaron acá si es lindo? Hoy es lindo y hoy hay agua acá en la canilla, en el baño. Hace 70 años, nada. Entonces, fíjense, este discurso interno menonita de solo los estúpidos y los pobres se quedan en el charco. Y hay un largo camino de ensayo y error, un aprendizaje lento y sin ayuda técnica y científica. Y la subsistencia fue pautada básicamente por tres características ético-económicas. ¿Recuerdan cuando le dije que los guaraníes eran del etos, del ohuatá, del caminar? Asimismo, los menonitas tenían también su chip mental, ya que su fe, que es trabajar duro, ahorrar para comprarme una remera, no, ahorrar para comprarme un auto, no, ahorrar para inversiones y fe en Dios. Y vamos ya a la década de 1930, donde hay un nuevo conflicto bélico, genera una tensión política, la guerra del Chaco. Imagínense, los menonitas eran pobres, apenas tenían alimento en 1932, habían llegado en 1927, en diciembre del 27, a Loma Plata. Filadelfia en el 30. 2 años después empieza una guerra. ¿Qué significa una guerra? ¿Que pasan los soldados y disparan? No, los disparos fueron muy lejos. Y vienen los soldados y le dicen, mi cuate, le dicen al productor menonita, mi cuate, estamos en guerra, así que vamos a llevar estas vacas y estos cultivos vamos a llevar también para los soldados. Y el pago ahora, angante yajeshata. En el futuro vamos a ver cómo hacemos para pagar. La primera operación comercial fue gratis o a crédito. A crédito que se cobró muy tarde y a veces ni se cobró. ¿Se entiende? Es decir, estabas mal y vienen los muchachos a sacarte tu producción otra vez. No es simpático, en absoluto. A ver, no digo esto hablando mal del ejército paraguayo. Estoy tratando de insistir en lo difícil que fue hacer agricultura. Hasta cuando te iba más o menos bien, venían los tipos y te sacaban. No es que te sacaban para robar, pero vos no disfrutabas ni de ese alimento ni de un beneficio directo. Esta es una suerte de kirchnerismo en el medio de la guerra del Chaco. Sin embargo, es interesante porque los menonitas, por filosofía propia, detestan la guerra, no usan armas, no le van a matar a nadie nunca. Sin embargo, la guerra fue paradójicamente muy útil, porque gracias a los fusiles, a los tanques, a los aviones, a los camiones, a todo el metal que sobró, le piden por nota, demasiado educados ya eran, le piden por nota, le dicen, che, podemos pensar acá, este que sobró, nosotros vamos a fundir el hierro y vamos a hacer para nuestro arado. Y en Asunción le dicen, sí, mi cuate, tienen permiso. Si éramos nosotros ya, hace rato íbamos a exportar ya ese hierro viejo. Entonces fíjense lo paradójico que es que
que los restos de algo que odian los menonitas posibilitó la modernización tecnológica por la mayor disponibilidad de arados. En 1933 ya funcionaba la estación experimental de Carlos Casado. Carlos Casado estaba casado. Era interesante porque además de explotar el quebracho y para hacer taninos y para exportar, estaba extremadamente vinculado con el Chaco, amaba el Chaco. Entonces su plan era, una vez que se acaben, que haya menos quebracho, vamos a quedarnos a hacer acá agricultura y ganadería. Y le contrata a un ingeniero para que venga y diga qué se puede cultivar. Y este ingeniero, o antes, que se crea, visita la estación experimental que Casado de su plata crea. Casado le ayudaba, estaba muy contento con la llegada de los menonitas porque iba a tener otros compañeros regionales, por llamarlo de alguna forma. Entonces, Kempsky elabora el primer documento sobre la agricultura del Chaco, que es para ustedes el Antiguo Testamento. Les voy a pasar a Nikki en PDF, en su WhatsApp, cuando termine esta charla. ¿Está en alemán o en español? Ah, ok, perfecto. Le voy a enviar igual una versión PDF por las dudas. Señoras, señores, ¿saben lo que es? En 1930 un tipo viene y dice, a ver, la soja va a andar acá, el algodón también, hay que hacer esto, lo otro. Kempsky y los siguientes investigadores ya se dan cuenta que las semillas de algodón estaban contaminadas entre variedades y se habían degradado. Hace 100 años los tipos no tenían microscopio electrónico, no tenían tubo de ensayo, no tenían ganas, e igual sabían eso. Llama poderosamente la atención. Y en 1934 el ministro de Economía hace una visita al Chaco, ¿verdad? Visita casi todas las aldeas de Loma Plata y Ferge, y los agricultores le piden una instalación de una estación agrícola experimental que está redactado en este informe del Ministerio de Economía de 1934, que si no lo tienen les voy a compartir. Y este informe propone la realización de rotación de cultivos, abonos y de usar el suelo como termo. Hay una lógica ya de construir el perfil hidrológico del suelo. 1934. Dice, la lógica era, como no hay agua y no vamos a poder hacer riego, tenemos que jugar con el agua que cae de arriba, meter abajo y evitar que se evapore. 1934, 1944, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 70 años después se retoman estos temas. Este es el libro en alemán de 1931 de Kempsky, que escribió en alemán y después había una traducción. Y esta es la portada del informe que hace el Ministerio de Economía sobre las colonias menonitas en el Chaco, 1934. Brutal. Brutales. Recomendaciones del Ministerio de Economía en 1934. Ya lo dijimos. Abonadura, el término que utilizan, rotación de cultivo, perfil de humedad y barbecho. Eso no es del 2000 ya. Demasiado moderno. Fíjense, propone ya una rotación cuatrienal. Está en alemán también, por las dudas. Primer año mayo sorgo, segundo año maní, avilla. Rotación de 6 años, pasto guineo, elefante durante 3 años. Poroto, avilla, soja.
arveja, algodonero, maní. No está muy claro con qué evidencia estos tipos, con qué trabajo estos tipos presentan esto. Pero en 1934, paradójicamente, ya estaban presentes los elementos. No quiero decir que esta es la fórmula correcta, pero ya estaba en el discurso la forma de trabajar en una porción del Chaco que eran los suelos abiertos que se encontraron. Entre paréntesis, llegan los menonitas a Loma Plata primero y dicen, che, acá hay un campo abierto. No tenían tantas hachas. Tirar un árbol en el Chaco, limpiar una hectárea, no es tan sencillo ni tan simpático. Entonces dicen, vamos a quedarnos acá nomás donde ya está medio limpio. Y hacen agricultura sobre suelos arenosos, los famosos palocauces. Acá hay varios especialistas, no quiero decir nada. Entonces me llama poderosamente la atención como ya estaban los elementos que hoy los ingenieros agrónomos siguen trabajando y jugando. Hace una semana me contaba un amigo en Asunción que le asesoró a una empresa asuncena que compró tierras en el Chaco y le llamaron y le dijeron ya que querían cultivar soja. Y le dice este amigo, le dice, ¿cómo? Y dice, sí, queremos cultivar soja. Y le dice, no hay ningún problema, para el 2026. Le hace, no, ahora ya. Mi cuate, este no es como la región oriental. Tiene sus ritmos el Chaco. Te puede hacer ídolo, no hay ningún problema. Si quieres perder plata y te sobra, adelante mi cuate. Pero no. Después, vamos a hacer un repaso rápido. En realidad hay más. El tema de hay que hacer una historia de la agricultura menonita o del Chaco Central, pero quiero hacer un apartado grande nada más. En 1940 a 1980, que se caracteriza por la pobreza, subsistencia, adaptación y continuos problemas. Se expande la agricultura, pero de forma muy lenta, difícil, con enfermedades, reducción de mano de obra, huida de productores a la región oriental, crisis de la agricultura. ¿Por qué? Había erosión eólica, el viento llevaba los suelos, había malezas durante el barbecho que consumían agua de los suelos, insuficiente atención al perfil hídrico de los suelos, excesiva dependencia de la lluvia, que era, como dijimos, impredecible, insuficiente búsqueda de opciones tecnológicas en el exterior del país y escasa diversidad de cultivos. También desconocimiento técnico en varias áreas, incluso después de haber generado muchos datos y técnicas, y conocimientos para subsistir y producir más cuando es decir, se subsistía y se ganaba algo cuando el clima acompañaba. Y sobre todo, recordar que la agricultura, en donde sea, siempre requiere un milagro que es la lluvia, algo que el productor nunca va a poder controlar. Y como si todo fuera poco, en este proceso irrumpe la ganadería. El pasto búfalo, que hace milagros en el Chaco, más las inversiones que hacen que surjan trébol y cob, los muchachos dicen, vamos a salir de la agricultura, acá las vacas, bajo techo, toda controlada, la cooperativa nos compra, nos paga al día la leche. Espectaculares. Vamos a dejar estas actividades. Y la agricultura también en este momento se hace con y para los indígenas. Existieron en este momento innovaciones muy significativas, pero lentas y sobre todo incompletas. Robert Unruh, uno de los nombres claves de la agricultura del Chaco, introduce el pasto búfalo, entre otros trabajos de experimentación agrícola. Willy Gisbrecht hace los primeros ensayos en suelo de monte, ¿verdad? Y es uno de los pocos en total, pero eran muchos
ingenieros agrónomos menonitas, que en el momento de mayor gravedad, de mayor caída de la agricultura y mayor auge en la ganadería, seguía creyendo en la agricultura del Chaco. Brutalmente. Entonces, un estandarte de la defensa de esto. Después, y hay varios otros nombres más, ¿verdad? En este momento las estaciones experimentales se consolidan, se fortalecen. Los ingenieros, por fin, las colonias menonitas tienen sus propios ingenieros agrónomos. Se van a estudiar a Asunción, que es una muy mala noticia. Porque en Asunción se forman para ser ingenieros agrónomos de la región oriental. Vos traes tu título nomás, después no sabes gran cosa. Después hay que construir otra vez conocimientos para el Chaco. Los ingenieros agrónomos debían reformarse y los forestales ni les cuento. Tenemos algunos casos de ingenieros, vamos a ver después, que, pues claro, esta gente hizo Gisbert en uno de sus viajes, y acá hay que sacarse el sombrero ante esta lógica, yo decía, esta obstinación que tuvieron varios ingenieros agrónomos del Chaco Central para buscar opciones en cualquier lado. Gestiones de los ingenieros agrónomos hacen que la Universidad de Texas comparta su base, su banco genético de sorgo. ¿Esto significa que la Universidad de Texas son buenos? Quizás, pero lo que significa que los menonitas que se ponen a pedir están desesperados. Entonces, consiguieron la ayuda que buscaban, no la ayuda que les trajeron, que es distinto. Primeros intentos para captar agua. Se hacen los primeros intentos. A ver, llueve poco, el riego es medio complicado, entonces a unos ingenieros dicen, che, vamos a captar el agua de lluvia. Hacen una propuesta a la cooperativa Chortitzer y le dicen, no tanto. Cuando se enteran los líderes religiosos, le dicen, che, mi padre, eso es antibíblico. O sea, no, sequía, suelo arenoso, viento. El cura también, esos eran los problemas del Chaco para hacer estas innovaciones. Pero en la década del 90 se disparan algunas cosas. Estamos en otros tiempos, conferencia de Río de Janeiro, hay que ser sostenible también. Se analizan, siempre hubo salinización, pero no sabía cómo gestionarse. Había erosión eólica, los conocimientos de suelo eran todavía imperfectos, hasta que se instala la estación experimental Chaco Central con la cooperación alemana y todo ese conocimiento que se había generado a duras penas se consolida y se genera por la llegada de expertos alemanes en diversos campos. Se crea una base de datos ordenada que va a posibilitar cambios significativos. La introducción de la siembra directa en el 96. Pero mucho ojo con el abono verde en el Chaco. Pues tu abono verde te puede chupar todo el agua que era para tu cultivo de renta. Es decir, insisto con esto de que hagan lo que hagan en el Chaco, no es como en la región oriental. Entonces esto requiere un replanteamiento de todo lo que venimos guau y sabemos de la región oriental y de allá así es mi cuate. No es tan así. Entonces, esto es muy importante. El algodón de vuelta, se hacen viajes de exploración tecnológica a Israel, Argentina, a otros países para encontrar cuáles eran las mejores técnicas productivas, las mejores maquinarias, las mejores variedades, las más adaptadas al Chaco. Y se descubre el agua. Los chaqueños descubren el agua. Comienzan a resolver, mejor dicho, el problema del agua. Hace un tiempo le preguntaba yo a
a la ingeniera María Luisa de Capeco. Le decía, che, María Luisa, ¿cuándo es lo que se siembra? ¿En qué fecha se siembra la soja? Y me dijo, no es así. No sé si no entendiste mi pregunta. Quiero saber en qué fecha se siembra la soja. En la región oriental hay una fecha, hay una ventana de tiempo para sembrar. No puedes sembrar cuando querés. Y no entendió ya mi pregunta. No, me dice, no es así. ¿Cómo lo que es? Me dice, no, se siembra cuando las condiciones estén dadas, cuando tu perfil de suelo esté listo. Entonces, digo esto porque me insisto en esta particularidad del Chaco, donde la época de siembra no depende del calendario. Es decir, a partir de todos estos avances, para sembrar no hay que mirar arriba para saber cuándo va a llover. Hay que mirar abajo para saber cómo está el suelo. Gran innovación tecnológica. Hubo ejercicios de riego por goteo en algodón. Se empieza a hablar del reservorio del agua, acuacultura, cómo colectar agua. Y sobre todo esto se da en este periodo del 2000 al 2010, que es una de las épocas, una de las décadas más secas. Fueron años muy duros para la agricultura. Y otra vez, años de superproducción para la ganadería, del despegue en la ganadería en el Chaco. Cada cooperativa hace su propio frigorífico. Entonces el discurso era, en la agricultura no hay gran cosa que hacer, ganadería vamos a meter. Hay una experiencia desastrosa con la horticultura y el tomate en Loma Plata. Y en el 2002 se hace la primera propuesta para captar agua de lluvia. Los técnicos de Chortitzer olfatean esto. Una vez estaban en un viaje en el campo, empieza a llover, frenan y empiezan a ver que el agua que llovía no se infiltraba, que se formaba una pequeña palangana, una lomadita de Morondanga. Y le dicen, vamos a usar esta agua. A partir de ahí empiezan a hacer investigaciones y empiezan a hacer pruebas minúsculas para captar agua. Y le dicen a la cooperativa, che, mi cuate, esto nosotros queremos hacer. No, me dicen que no. Le dicen que no, la cooperativa Chortitzer le dice que no a esto. Wilbur Harper. Y después, en el 2004, por fin presentan otra vez y la cooperativa le dice, vamos a darte alguito para probar. Diciendo esto, no quiero decir que los líderes de Chortitzer eran unos bobos y unos tontos que no supieron ver. Estoy hablando de lo difícil que es innovar y lo caro que es innovar también, y que algunas ideas requieren tiempo para que estas ideas raras maduren, pero que luego esta idea se convirtió en el pilar del frigorífico Chortitzer. Entonces, entre otros, el equipo de Wilbur es el encargado de que las vacas se ahorren un viaje de 500 kilómetros. Mueren igual, pero mueren más cerca. O sea, ¿se dan cuenta, señoras y señores, cuánto tuvo? 2004. Esto, en otras palabras, era lo que se había recomendado en el informe de 1934. Claro, el informe de 1934 dijo, che, ¿por qué no captan e infiltran? ¿Cómo? ¿A qué costo? ¿Con qué materiales? No te dijo eso. Tuvo que madurar esa idea. Demasiado tiempo nomás llegó. Pero la lógica es que se comienza a resolver un problema en función con el conocimiento de esto. Agua en el suelo. Aparece un tal Horacio Agüero, que según algunos es el salvador de la agricultura moderna en el Chaco.
Recuerden que habían dicho en la década del 30, algunos profetas decían, solo los pobres y los estúpidos se quedan. Horacio Agüero es el primero que dice, muy lindo todo, pero no, hay una humedad en el suelo más allá de los primeros 10 centímetros. Y el que redespierta o le alimenta a los investigadores del Chaco Central, los ingenieros agrónomos de las 3 cooperativas, para intensificar el conocimiento y las prácticas en gestión de esos suelos. Para todo esto se hacen viajes de exploración a otros países que tenían el mismo perfil. Señoras, señores, esta universidad, entre otras cosas, es el resultado de estas redes. El director Antero Cabrera no es un tipo del Chaco, es hijo de la Estación Experimental Chaco Central. Se fue a estudiar a Australia, no se fue a estudiar a Brasil, porque Brasil se parece a la región oriental. Se fue a estudiar a Australia, porque se parece al Chaco. Terminó sus estudios, vino acá, se acabó el proyecto, no se fue más a la región oriental. Está casado con el Chaco también. Igual de obstinado que los otros locos, que el cura no quería que se haga la captación de agua. Entonces, tenemos una serie de personas obstinadas que movieron la aguja en el Chaco Central. Esto generó varios cambios. Para la nueva forma de hacer agricultura, se tuvo que cambiar las sembradoras brasileñas que dejaban el suelo de forma diferente, eran mejores las argentinas. Fíjense, todo cambiar una sembradora brasileña y comprar otra argentina son $40,000. No es simpático, pero eran las inversiones que requería la agricultura. Y en los últimos años, en la última década que tuvimos primeros años malos. En el 2003 hay un seminario de Prosisur donde se intensifica el conocimiento o el énfasis del factor hídrico. Entonces, cuando se crea la estación experimental, que nos traía gratos recuerdos, pero hay que seguir, imagínense, a meses desde que se quemó la estación, todavía no hace ni un año que se quemó la estación, y estamos hoy en un nuevo local. ¿Qué significa eso? Capacidad de resiliencia. Lo mínimo que pueden hacer los chaqueños era esto, y estamos aquí. Pero quiero insistir que si el trabajo técnico de la estación experimental tenía tantos campos para atender: suelo, viento, pasturas, cultivo, tipo de suelo, hidrografía. Con la construcción ya de ese conocimiento se pasa a otro nivel de estudios más específicos y hay un mayor conocimiento de los recursos hídricos. Del 2014 al 2016 hay mucha bonanza en términos de producción agrícola, hay buenos rendimientos. Reemerge el algodón, la soja, pero también los otros cultivos, y existe una suerte de retorno a la agricultura. En un momento donde a la ganadería le iba también bien, quizás menos bien que los años anteriores, que los años anteriores ya fue una locura, ¿verdad? Se creció a niveles normales nomás, pero la agricultura también volvió a aparecer. ¿Por qué? En gran parte porque la ganadería que se hacía en la región oriental fue empujada por el avance de la agricultura en la región oriental. No solamente soja, trigo y maíz, sino el arroz. El arroz le expulsó a la ganadería del departamento de Cazapá y parte de San Pedro. Entonces, estos productores se trasladan al Chaco. Aparecen empresas que capitalizan todo este conocimiento. Capeco, la Cámara Paraguaya de Cortadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, firma un acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos para probar variedades de soja resistentes a las altas temperaturas del suelo y a la sequía.
Y también le da un banco de semillas, de variedades para ir probando, cruzando, seleccionando las variedades más adoptadas. Entonces, 2010 en adelante. Kempsky ya había indicado que se podía hacer soja. El informe de Gross-Brown, del doctor Gross-Brown, en 1934 también. Y finalmente se empezaban a hacer estas cosas. Y ya, finalmente, para no cansarles y terminando, vemos que tanto la historia de la agricultura en Paraguay y la agricultura en el Chaco en particular ha estado marcada brutalmente. Esto ha sido todo lo que les conté, va a salir corriendo y llorando. Pues no, vamos a quedarnos acá y vamos a seguir intentando. Es un inventario de dificultades, de problemas y de limitaciones que en gran parte ya se resolvieron. Pero insisto con esto, de la extrema complejidad. Señores, el ganadero en el Chaco tiene que estar pendiente de las hormigas cortadoras. Ya, uno ganadero en el Chaco, tenés que cuidar tu genética, tenés que tener bien tu alambre, tenés que tener tu manejo, tenés que tener tus camiones, tenés que tener bien tu pastura y hay que cuidarle a las hormigas que nos vengan a romper. Por favor. No es simpático, yo no me cuento medio simpático, pero no es simpático. ¿Qué es ser ganadero en la región oriental? Tírale la vaca, viejo, y después nos vemos en 22 meses, vengo a buscarte y nos vamos al matadero. En otro contexto esto les desalentaría, pero solucionaron tantos problemas ya ustedes. En realidad no terminan siendo problemas, es un incentivo para avanzar. Tuvieron que resolver aspectos de suelos, de semilla, de maquinaria, adaptaciones de riego, de agua, de captación, de transporte, otros elementos. Y todo fue extremadamente difícil y lento. Pero casi todo se fue resolviendo, pero aún queda mucho por descubrir, corregir, adaptar e innovar. Y el mensaje final es: siempre queda un nudo por desatar en el Chaco, que puede ser leído como problema irresoluble o como oportunidad para inventar algo para seguir desatando nudos. Muchas gracias.